esta nueva gripe, o nuevo tipo de gripe, mejor dicho, que está creciendo en distintas partes del mundo, y hace pocos días también se han registrado casos en la República Argentina. Hablamos de la gripe conocida como H3N2, y precisamente en la provincia de Neuquén se han detectado 2 casos positivos. Por eso la precaución debe aumentar. Y vamos a hablar con un especialista. Él se llama Eduardo López, es infectólogo y nos va a explicar, primero que nada, de qué se trata este tipo de gripe y qué consecuencias puede traer en las personas, en los humanos. Así que bueno, te saludo. Mi nombre es Leandro Lutsky y gracias por hacerte un tiempo para conversar con Argentina 12 y toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Gracias, Leandro, por llamar. Bueno, este es un virus, el H3N2, que es uno de los serogrupos que habitualmente todos los años circula, diríamos, cambiando pequeñas estructuras genómicas, y por eso se van preparando año a año nuevas vacunas. Sin embargo, este año ocurrieron 2 fenómenos, especialmente en Europa, que se asociaron para tener un brote importante de la H3N2. El primero fue que el frío se adelantó 6 semanas, con lo cual no estaba toda la gente adecuadamente vacunada. Y en segundo lugar, en la circulación de este virus AH3N2 de la gripe, cambió, mutó. Mutaron pequeños genomas virales que hacen que apareciera el subclado K, diríamos, que son mutaciones que hacen que la vacuna no sea tan eficaz, especialmente para los cuadros leves a moderados, y sí tiene mejor respuesta frente a la hospitalización o a los cuadros graves. Esto lo que ocurrió fue que aumentaron mucho las consultas, tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo al comienzo de este brote, pero no colapsó el sistema como ocurrió con COVID, debido a que este brote encontró gente que, aunque sea parcialmente vacunada, diríamos, y que lo que sí aumentó la transmisibilidad de este virus, pero no la virulencia, no la gravedad, a diferencia de lo que pasó con COVID, que aumentó la transmisibilidad y aumentó también la gravedad. O sea, no es tan grave y tan mortal como lo que vimos en la última pandemia, que nos confinó durante mucho tiempo a buena parte de la población mundial, pero sí hablamos de mucha transmisión, un alto índice de contagios. ¿Eso me querés decir, Eduardo? Exacto, tiene alta transmisibilidad, con lo cual aumentan los contagios. Y era de esperar que Argentina, como Chile, Bolivia, Perú y otros países de América Latina, hayan aparecido algunos casos. No Claro. sabemos si los casos que aparecieron fueron gente que vino de Europa o de Estados Unidos, o gente que tuvieron contactos con viajeros que provinieron de esos países. Lo que Eduardo, sí es interesante, perdón, que termino, sí. es que hay, en este virus, este H3N2 con el subclado K, estuvieron afectados bastante a los chicos, y sobre todo con una sintomatología poco frecuente para gripe, que fue los cuadros de diarreas y vómitos, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Cuáles eran las consecuencias físicas en las personas o cuáles son las características típicas en cuanto a síntomas que se están viendo en estos casos, en estos contagios que se registran últimamente? Bueno, los cuadros de H3N2 tienen 3 características, o 4. La primera es fiebre alta, segundo, comienzo brusco, muchos dolores de mialgia y dolores articulares, que uno se sienta postrado y con ganas de estar en la cama, y cuadros respiratorios altos, de cual la tos persistente y seca en la mayoría de los casos, sobre todo al comienzo, son los síntomas más comunes. Ahora, a su vez, se asocian, en el caso de los chicos, como dijimos antes, por ahí con algún dolor abdominal, sobre todo diarrea y vómitos. Ahora, cuando uno dice esto, dice, che, es igual que cualquier otra gripe. Claro, es igual que cualquier otra gripe. ¿Por qué? Porque es el mismo virus de la gripe, nada más que es una variante que ocurrió.
Ahora, el tema que hay es que la transmisibilidad va a ser muy alta, o sea, la facilidad para contagiarse va a ser muy alto y va a ser necesario, diríamos, tratar de que las vacunas lleguen lo más rápido posible, sobre todo las nuevas vacunas para el hemisferio sur. Recordemos que vacunas en gripe se preparan habitualmente unas para el hemisferio norte y otras para el hemisferio sur, diríamos, y que la gente se vacuna lo más rápidamente posible, ¿no? Si las vacunas se retrasan durante el otoño, es posible que esto aumente la transmisibilidad y aumente el número de casos, ¿no? Y el tipo de vacuna que llega a las Américas, por ejemplo, ¿eso depende de la definición de la Organización Panamericana para la Salud? ¿O cómo se define qué vacuna se le suministra a cada país ante, bueno, estos casos de variantes nuevas o distintas de Sí. gripe? Sí, hay en todos los países lugares centinela. En Argentina es el Instituto Liz Malbrán, en el cual van monitoreando las cepas que van circulando durante el 2025 y se prepara una vacuna para el 2026. Es posible que esta nueva vacuna no contenga el subclavo K. ¿Por qué? Porque empezó a circular hace no más allá de un mes y medio, un mes, quizás menos. Pero sí, sí, y esto sí y es importante, es que la vacuna ayuda a proteger para las formas graves y para la hospitalización. Con lo cual, aunque no nos proteja de cuadros moderados o leves, sí nos va a proteger para cuadros que comprometan la vida. Tiene una protección bastante aceptable en este aspecto, ¿no? Y recordemos que en la Argentina hay un grupo grande de gente que se puede vacunar gratis, que si me permitís, Leandro, lo voy a recordar, que Sí, cómo son no. los individuos, los niños de 6 a 24 meses, los adultos mayores de 65 años, la mujer embarazada, personal de salud, y todo individuo a partir de los 6 meses hasta cualquier edad que tenga signos de factores de riesgo, como puede ser diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca, para tomar algunos ejemplos, se da la vacuna también gratis. Acá la clave, y aparentemente el Ministerio de Salud está tomando algunas medidas para que la vacuna se adelante, es que podamos empezar a vacunar en marzo, antes que el otoño vaya avanzando, ¿no? Si uno empieza a vacunar en marzo, vamos a tener casos, porque Argentina no va a escapar, diríamos, al brote de H3N2, quizás en mayor o menor medida, eso no lo sabemos. Fíjate que ya en pleno verano hay casos, y sí intentar de que la vacuna se dé lo más rápidamente posible. Aparentemente el Ministerio está trabajando para que lleguen antes. A veces no es tan fácil porque la producción de las vacunas llegan un poco más tarde de lo que uno desea, ¿no? Eduardo, en contextos donde, bueno, muchas personas están aisladas en sus casas, usando tal vez en exceso las pantallas, puede ser más propensa, hablo de un sector importante de la población, a que caiga en la paranoia absoluta. Vimos algo así en la pandemia y cuando pasan estas cosas nuevas, donde hay poca información, está bueno dar consejos y mucho mejor si vienen de alguien que se basa en la ciencia, en los datos duros. ¿Qué le podés recomendar a nuestra audiencia de cara a este nuevo escenario, que esperemos que no sea, bueno, tan dramático como fue la pandemia, pero sí está bueno tomar algunas precauciones, pero tampoco caer en una paranoia total? ¿Qué podés recomendar, Eduardo? Yo creo que hay 3 o 4 cosas que valen para muchos virus respiratorios, no solamente para gripe. Tener los ambientes ventilados, que corra algo, aire. Segundo lugar, el lavado frecuente de manos. En tercer lugar, el uso de barbijo. El uso de barbijo es bastante útil, diríamos, y especialmente usar barbijo a aquellos individuos que tengan factores de riesgo. Y en cuarto lugar, la consulta precoz. En este aspecto yo creo que hay que aprovechar la utilidad de los métodos de diagnóstico rápido. Tenemos para tener un diagnóstico al cabo de 20 minutos o una hora, de tal manera que uno pueda saber que si es el virus H3N2 o otro. Esto es importante. Por otro lado, hay una medicación que ya salió, que se conoce hace mucho tiempo,
que es el oseltamivir, en el cual es una droga contra el virus de la gripe. Si se da en las primeras 24 o 48 horas, tiene bastante utilidad. Entonces, los individuos que por lo menos tengan factores de riesgo, es útil la consulta precoz y si confirman el virus de la gripe, medicarse con oseltamivir. Lamentablemente, el oseltamivir está escaseando, diríamos, y los laboratorios no lo están produciendo en la cantidad suficiente y hoy quedan, por lo menos hasta donde yo sé, que es resorte básicamente de los hospitales para enfermos internados. Creo que uno debería ampliar esto un poco más si este brote aumenta en forma significativa. En Estados Unidos se está usando el oseltamivir y también se está usando en Europa, ¿no? Eduardo, una característica muy llamativa de la pandemia, unos años atrás, es que al momento de suministrar las distintas dosis de los distintos tipos de vacunas, fueron los distintos gobiernos o estados, nacional o de diversas jurisdicciones, los que tomaron la posta para suministrar esas vacunas y diseñar así un programa, un plan de vacunación. En este caso, ante este nuevo tipo de gripe, una vez que tengamos la vacuna a disposición, ¿imaginás tal vez un mecanismo, un sistema similar o vislumbrás que tal vez sistemas de atención privada también puedan aplicar esta vacuna? No sé si te compete a vos ese tipo de pregunta, pero de acuerdo a tu experiencia y lo que viste en los últimos años, tal vez nos podés ilustrar un poco el panorama. En gripe, hoy por hoy se está utilizando los dos canales, que yo creo que es correcto, Claro. o tres canales en realidad, el sistema público, el de obras sociales y el privado. Yo creo que esto hay que mantenerlo, diríamos, y hay que aumentar su efectividad, porque para gripe hoy por hoy no es una pandemia, y además sabemos que los individuos que se vacunan tienen algún grado de protección, especialmente para los casos graves. Con lo cual yo utilizaría todas las estructuras sanitarias con las distintas opciones como hasta ahora. Esto es un poco distinto a lo que pasó en la pandemia del 2009, acordémonos, en el cual apareció un virus de gripe nuevo que hizo una pandemia de corta evolución. ¿Y por qué por corta evolución? Porque apareció rápidamente la vacuna y pudo abortar el virus. No me acuerdo si era la aviar o la porcina, o si se refiere a otra. Fue la famosa gripe H1N1, ¿te acordás? Cierto, que el punto de partida del cerdo es una gran cautelera para el virus de la gripe. Claro. Entonces el virus de la gripe se transmite se arranca con las aves migratices acuáticas y cuando llegan al cerdo, el riesgo que tiene el cerdo es que por ahí lo rearma de nuevo y aparece un virus nuevo, como apareció en el 2009, diríamos, y Argentina, acordémonos, que fue uno de los primeros países que tuvo que lidiar, porque estaba comenzando el invierno o el otoño cuando llegó acá, ¿no? Pero se manejó en general bien, no hubo colapso en los hospitales y se trabajó adecuadamente. Entonces, y hoy, perdón, yo creo que un paréntesis, Eduardo, hablando de nuevo de la gripe H3N2, ¿a un país como Argentina le conviene que esto esté empezando a brotar, entre comillas, en verano? ¿Nos da tiempo a anticiparnos y a tomar medidas más adecuadas o educar a la población? Yo espero que durante el verano, con estas temperaturas, va a haber casos aislados. ¿Está bien? Pero sí me parece correcto de que se trabaje fuertemente para que las vacunas lleguen, diríamos, en marzo. ¿Está claro? Perfecto. Esto para mí es muy importante porque el virus de la vacuna de gripe tarda alrededor de 14 días, 10 a 14 días, para dar anticuerpos que protegen. En el niño es por lo menos 14 días para dar anticuerpos que protegen. La vacuna siempre es útil, pero no es útil cuando la vacuna, por ejemplo, es mucho menos útil cuando se da en julio o cuando se da en junio, porque ya estamos en pleno invierno con alta transmisibilidad, ¿no? Perfecto. Eduardo López, infectólogo, muchísimas gracias por explicarnos y aclararnos un poco más el panorama.
aflojar la paranoia y tener datos concretos y también saber cuidarnos y, bueno, seguir también las indicaciones de las autoridades sanitarias correspondientes cuando llegue el momento. Un abrazo grande. Leandro, un pequeño aviso parroquial. Sí. Ocuparnos para no preocuparnos. Bien, me gustó la frase para cerrar. Bien. La consulta precoz es fundamental y el diagnóstico precoz es fundamental. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos